sustancias, moléculas, ciertos conceptos. Como le mencioné al grupo anterior, ¿de dónde vienen las preguntas? Pues de las lecturas que se están colgando en el Telegram. Sin embargo, las lecturas yo las he revisado y las lecturas dicen exactamente lo mismo que dice el Porto. O sea, viene del libro igual. ¿Ya? A ver, primero comenzamos con accidentes cerebrovasculares isquémicos. El accidente cerebrovascular isquémico es una enfermedad en la cual ocurre una oclusión. Quiere decir que se tapa una arteria y esta arteria va a producir el corte del suministro de oxígeno y nutrientes hacia una zona neuronal del sistema nervioso central o encéfalo o cerebro, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. Recuerden que el sistema nervioso central, por anatomía, tiene colaterales. Entonces la carótida, las arterias carótidas tienen ramas colaterales y generalmente la zona que se infarta solo la parte que es exclusivamente irrigada por un vaso sanguíneo. A esa zona central del infarto se llama centro o núcleo del infarto. Muy importante. Va a haber una zona alrededor que todavía no está afectada o está parcialmente afectada con este corte de suministro de oxígeno y se va a llamar zona de penumbra, ¿cierto? En lo que es infarto cerebral o accidente cerebrovascular, también llamado ataque o stroke o evento cerebrovascular isquémico, es una de las causas más frecuentes de mortalidad en el mundo occidental, ¿no? Entonces, especialmente en la población que está sometida a factores de riesgo y en la población latina tiene una gran prevalencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La hipertensión, la diabetes, hiperlipidemia, tabaquismo que altera lo que es el endotelio, ¿no es cierto? Lo que hablamos en la primera clase. Porque el tabaquismo va a producir más estrés oxidativo, ¿no? Enfermedades cardíacas de base. Tipos de accidente cerebrovascular. Entonces, si nosotros decimos que se tapa, se ocluye la arteria que nutre a esta región cerebral, puede ocurrir por dos mecanismos. O se forma un trombo o una placa ateromatosa, progresivamente se trombosa esa misma arteria y se ocluye, produciendo disminución del flujo sanguíneo, a lo que se llama ataque cerebrovascular isquémico trombótico. En la misma arteria cerebral se forma este trombo o viene de otro lado, en ese caso se llama embólico. Generalmente va a venir del corazón. ¿Ya? ¿Por qué? Por una arritmia, por ejemplo, ¿no? Entonces el flujo laminar se altera, se forma un trombo, un coágulo del corazón y se va al sistema nervioso central. Entonces, si es de otro lado, embólico. Si es de la misma arteria cerebral afectada, trombótico, ¿no? Es muy importante saberlo, es muy importante. Ya les hablé de esto, ¿no? La isquemia muerte neuronal. Si el área que está afectada exclusivamente por esa arteria ocluida va a empezar a tener un sufrimiento en la zona cerebral central o núcleo de isquemia, es la zona de infarto, es la zona que ya lamentablemente ya no es viable, lamentablemente ya no se recupera. Pero alrededor de esa zona va a haber un área que todavía, por tener colaterales, va a tener todavía cierto flujo de oxígeno y de sangre. Que si no se perpetúa se puede rescatar, pero que si se perpetúa puede extenderse nuestra área de isquemia y puede extenderse a nuestro infarto cerebral. Esa es la zona de penumbra, que todavía no está definido. Y con el tiempo, con los días, se va a definir. La cascada de daño celular. Al no llegar oxígeno, va a haber muerte celular, va a aumentar
eso se llama disfunción del metabolismo energético. Le cortamos el suministro. Va a aumentar las especies oxidativas o las especies reactivas de oxígeno. Va a liberarse glutamato. El glutamato es un neurotransmisor. Hay neurotransmisores excitatorios e inhibitorios en el sistema nervioso central. El aspartato y el glutamato son los excitatorios más importantes, pero no son los únicos. Y los inhibitorios están relacionados al GABA, ¿no es cierto? El problema del glutamato es que tiene un feedback positivo. ¿Qué quiere decir? Que mientras más glutamato se libere, las neuronas van a liberar también más glutamato como respuesta. 1, 2, es altamente neurotóxico en dosis altas porque mediante un proceso metabólico va a perpetuar que se produzca más glutamato y un estímulo mediado por calcio. Y ese estímulo mediado por calcio más el glutamato por feedback positivo va a producir una sobreexcitación. Y esta sobreexcitación es tóxica para las neuronas. ¿Qué quiere decir? Que el glutamato, si bien es una molécula importante para la fisiología neuronal, por feedback positivo que tiene, por mecanismos asociados al calcio, va a producir una cascada proinflamatoria, prooxidativa, que va a producir muerte celular a largo plazo. Entonces, cuando se rompe una neurona por muerte, se lisa, lamentablemente el glutamato se libera y estimula alrededor de las pobres neuronas sanas alrededor. Las neuronas que han sobrevivido se sobreestimulan y empiezan a producir más glutamato. Y se forma un círculo vicioso que termina matando o produciendo inflamación y muerte a las neuronas circundantes que estaban sanitas. ¿Sí? Porque entonces hay que tener en cuenta algo muy importante. Cuando tengo un paciente enfermo con un evento cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, va a haber una inflamación alrededor de la lesión y es causado generalmente por este círculo vicioso de estrés oxidativo, inflamación y muerte celular. ¿Ya? Entonces se van a activar vías apotóticas y se va a producir muerte celular programada también. ¿Qué síntomas van a ser los síntomas más comunes? Es simple. Si se ocluye una región de las neuronas, de la zona cerebral, se va a producir un infarto cerebral. La zona afectada va a definir un signo llamado signo de focalización. ¿No es cierto? ¿Qué significa signo de focalización? Es un signo clínico que está asociado directamente a un área cerebral. Ya por la anatomía ya ustedes ya conocen que, por ejemplo, la región occipital está asociada con la vista, ¿no? Que las zonas frontales, parietales están asociados con lo que es los sentidos, el movimiento, respectivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a haber afasia. Si la zona del lenguaje está alterada o afectada, va a haber alteraciones visuales si el infarto es un infarto de la región occipital. Alteración de coordinación y equilibrio generalmente ocurre cuando es un infarto de cerebelo. El diagnóstico, primero examen clínico. Tienes un paciente, ¿no?, que es adulto mayor y que súbitamente ha tenido una afasia o súbitamente ha tenido una hemiparesia del rostro o de todo el cuerpo, ¿no?, que súbitamente tiene esta asimetría facial o ha perdido la fuerza en un lado del cuerpo. Esos son exámenes clínicos bien evidentes de que ha ocurrido algo a nivel cerebrovascular, ¿no? ¿Puede haber cambios en trastornos sensoriales? Sí. En este caso lo que vamos a hacer es una tomografía. Sin embargo, como le dije al grupo anterior, muy importante que hay una zona de infarto cerebral y una zona de penumbra que se demora en definirse con los días. Muchas veces no se va a ver el infarto cerebral en los primeros días. A veces se ve mucho más acentuado mientras más evoluciona la enfermedad. Generalmente a las 72 horas que se define la zona de penumbra, si se rescató o si se convirtió en zona de infarto, si se extendió la zona de infarto. Otro es la resonancia magnética, que nos permite ver a mejor detalle, y también se evalúa lo que es edema perilesional
Y la angiografía tiene dos funciones, tanto terapéutica como diagnóstica, porque con un stent se puede reaperturar la zona afectada y restaurar flujo sanguíneo. Pero ojo, tenemos muy poco tiempo para volver a restaurar el flujo sanguíneo. Generalmente son 4 horas. 4 horas que se puede haber algún tipo de beneficio. Otra manera es con un medicamento, que lo que hacen es disolver el coágulo y mejorar el flujo sanguíneo cerebral. En este caso estamos hablando de trombolítico, se llama. ¿Cuál es el trombolítico más usado? Ateplasa. ¿Ya? Esto de acá es una escala MIS. La escala de MIS es una escala de stroke para poder identificar si estás frente a un stroke, si es leve, moderado o severo. Son signos clínicos. Son signos de focalización y signos de estado de alteración del sistema nervioso central, como pueden ver, ¿no? Acá tenemos evidentemente una zona de infarto cerebral en resonancia magnética. Pero acá ustedes podrían decir, no es el infarto, no es el infarto. ¿Hay no zona de infarto realmente por acá? No, ¿verdad? No. ¿Estamos de acuerdo que no hay infarto? No se ve, ¿no? El infarto. No se ve. Sin embargo, hay algo que tienen que tener en cuenta acá. Acá hay algo que está brillando, ¿no? Como una arteria, ¿no es cierto? Ya, esa arteria que está brillando se llama signo de la cuerda. ¿Qué quiere decir signo de la cuerda? Es como si tú agarraras una manguera y tú le tapas con tu mano o con tu pie, lo pisas. ¿Qué pasa con la manguera? Se empieza a hinchar, ¿no es cierto? Como en los dibujos animados, se empieza a hinchar. Este signo de la cuerda es un signo premonitorio de que la zona irrigada por esa arteria se va a infartar. Entonces, los próximos días que se le haga una tomografía de control, va a haber una zona de infarto en la zona de irrigación. Esto es un signo premonitorio de que se va a infartar, o que se está infartando en realidad, solo que no se ve todavía la zona de infarto definida. Se llama signo de la cuerda. Tratamiento. El único tratamiento directo es la terapia de reperfusión dentro de las primeras 4 horas. Si ya pasan las 4 horas ya se perdió. El ateplasa. ¿Sabe usted, doctor, cuánto cuesta un ateplasa? ¿Un ampolla de ateplasa? Cuesta entre 2.500 y 5.000 soles. Una ampollita. Una nomás. Ampollita de ateplasa. Ya. Se utiliza el ateplasa, que es una sustancia que disuelve el coágulo o el trombo. Esto también se utiliza en infartos cardíacos como tratamiento, en tromboembolismo pulmonar también, porque disuelve el coágulo, pero dentro de las 4 horas. Se ha visto que a mayor tiempo el beneficio es mucho menor y ya no funciona con la misma eficacia, ¿no? Otra cosa es simplemente hacer una trombectomía mecánica, que es lo que les hablé, ¿no? Mediante angiografía no solo identificamos el área de oclusión, sino se le puede abrir con un stent, ¿no? Para poder recuperar las zonas de perfusión. Hablemos un poquito de lo que son mecanismos de regulación, muy importante lo que les puedo decir. Hay un mecanismo de regulación del flujo sanguíneo cerebral. La presión, nosotros hemos hablado en los grupos de seminario que la presión arterial media normal es 65 más o menos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, menos de 60 se dice que el riesgo de infarto cerebral, menos de una presión arterial media de 60, el riesgo de que haga un infarto es bien alto, porque ya el flujo sanguíneo es pobre, ¿no? Y todo lo contrario, más de 140 de presión arterial media, estamos hablando de un riesgo de hemorragia, de que se rompe un vaso sanguíneo. Entre esos dos valores ocurre lo que se llama autorregulación. ¿Qué quiere decir? Que el mismo cerebro mediante su endotelio vascular, el sistema circulatorio cerebral, regula mediante o bien vasodilatación o vasoconstricción. Y eso está estimulado o regulado por 3 sustancias. ¿Cuáles son esas sustancias? El dióxido de carbono es una, el oxígeno es otra, y la acidosis o la concentración de hidrogeniones es la tercera. Ellas regulan. ¿Por qué? Porque una hipoxemia va a estimular un aumento del flujo sanguíneo cerebral para poder compensar esta hipoxemia y que lleguen más nutrientes, ¿no? Por ejemplo, una neumonía, un paciente que tiene una hipoxemia por alguna razón.
una hipercapnia, un CO2 muy elevado, también produce vasodilatación, ¿ya? Para poder hacer que este CO2 circule más rápidamente, mejora el flujo sanguíneo cerebral. Una acidosis también mejora el flujo sanguíneo cerebral, porque el organismo trata de eliminar estos hidrogeniones, trata de que circule la acidosis para que se resuelva, llegue al riñón o al pulmón y se solucione más rápidamente. Porque es el riñón y el pulmón los que regulan el estado ácido-base, o lo solucionan, o lo depuran, o lo taponan, o sus bajos, ¿no es cierto? Entonces, esos son los 3 moléculas que regulan el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Ya hemos visto. Otro es controlar la presión arterial, evitar que el paciente haga hipotensión, por ejemplo, muy importante. Manejar la glucosa y los electrolitos, porque ellos son los que mantienen una buena... Uno de ellos es el tono, ¿no? El sodio es importante porque es la sustancia osmótica más importante. Su fórmula de osmolaridad, ¿cuál es? Fórmula de osmolaridad plasmática. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Sodio. Ya, sodio, fórmula de osmolaridad plasmática. ¿Cómo calculan la osmolaridad? ¿Con qué moléculas? Ajá. ¿En qué? ¿Más qué? Ya, o sea, el sodio y la glucosa participan en la osmolaridad, ¿no es cierto? Ya. Muy importante, ¿no? Y la glucosa naturalmente mantiene vivos o nutridos a las neuronas. Entonces, tiene que proteger a las neuronas que han quedado sobrevivientes de este evento cerebrovascular, manteniendo una adecuada osmolaridad de sodio y manteniendo una adecuada glucosa, porque si no, lo que quedó también se va a morir. Prevención de complicaciones secundarias. ¿Qué complicaciones secundarias podría haber, doctor? A ver, si un paciente, por ejemplo, hace un ACV isquémico extenso y lamentablemente afecta su estado, su nivel de conciencia y lo encuentras con un Glasgow de 7 puntos, doctora, si lo encuentras con Glasgow de 7 puntos al paciente, ¿qué haces? ¿Qué complicación va a ser? Muy bien, intubación. Porque ¿qué pasaría si no lo intubas? ¿De qué? Ya se muere, ¿de qué? ¿De qué se moriría? Ya está bien la intubación, pero ¿por qué lo intubas al paciente? Una complicación secundaria de un ACV isquémico. ¿De qué? ¿Qué cosa? Ya ese ya cuando ya estaba hecho, ya etc. Pero antes de eso, ¿qué complicaciones posteriores puede hacer un ACV isquémico con trastorno sensorio que no defiende su vía aérea, que tiene pobre reflejo de dilución, tusígeno y nauseoso, que son los 3 reflejos que protegen la vía aérea? ¿Qué va a pasar con su saliva? ¿A dónde se va a ir? ¿A dónde se va su saliva? A los pulmones. ¿Y hace qué cosa? Ya, si se va a los pulmones, ¿qué hace? Si no hay agua sería ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? Neumonía aspirativa, como dice el doctor, muy bien, una neumonía aspirativa. Claro, se va a aspirar, o se asfixia con sus secreciones inmediatamente y si se muere de un paro respiratorio, o progresivamente pues puede respirar por su cuenta, pero ya entró un contenido contaminante al pulmón y hace neumonía aspirativa. Por eso se les debe proteger la vía aérea a cualquier paciente que tenga de 8 para abajo de Glasgow, ¿no es cierto? Porque hace neumonía aspirativa. Muy importante intubar a un paciente que haga trastorno sensorio con un rango de 8 para abajo. Muy importante, eso sí es vital importante. Por ese motivo, porque tú proteges la vía aérea y evitas que haya contaminación que ingrese, lo de la boca, mantienes permeable la vía aérea y si hace paro respiratorio lo puedes conectar a un ventilador mecánico. ¿Cuál es la diferencia entre paro cardíaco y respiratorio? ¿O es lo mismo? ¿Es lo mismo? No, ¿verdad? Una cosa es que se detenga el corazón y otra cosa es que se detenga el impulso normal del tronco cerebral para producir respiración. Un paciente puede tener muerte encefálica. ¿Muerte encefálica qué quiere decir? ¿Cuáles son los criterios de muerte encefálica? No deben conocer seguramente ustedes, pero se lo voy a adelantar. Uno, apnea. ¿Qué quiere decir? Que no respira el paciente. Late su corazón, pero el tronco ya está tan dañado que ya ni respira el paciente. Ausencia de todos los reflejos de
nerviosos. ¿Usted conoce un reflejo de los pares carnales? Cualquier reflejo, dígame. O usted, doctora, usted ya le pregunté varias cosas. ¿Algún reflejo de pares carnales que conozcas? Usted, es anatomía, reflejo, los pares carnales, cada reflejo es un reflejo. Movimiento en el mundo por el hipogloso. Ya, ese es el hipogloso movimiento, muy bien, ¿qué otro? ¿Qué otros reflejos? El ojo del motor, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, haces, por ejemplo, esta reactividad pupilar, colocas un algodocito, no hay nada, no hay ni siquiera reactividad, no hay defensa. Todos esos son reflejos automáticos, que no necesitan que pasen por la corteza cerebral, porque son reflejos del tronco cerebral. Reflejos de los pares craneales directamente salen del tronco cerebral y hacen estos movimientos, porque son movimientos de supervivencia que tienen todos los seres vivos. Ya no hay nada de eso y hay hambre. Entonces tienes que, como dice la doctora, hace paro respiratorio, tienes que intubarlo. Pero no quiere decir que haga paro cardíaco, son diferentes cosas, ¿no? Tienes que intubarlo por eso. Pero una complicación pues, es que haga neumonía, ¿no? Entonces, control de hipertensión, ya vimos eso, ¿no? Tratamiento farmacológico, para evitar que se forman, ya hemos visto el tratamiento inmediato, pero hay que hacer tratamiento preventivo. Si ha hecho un evento aterotrombótico, se forma un trombo, un ateroma, un evento que se forman coágulos, hay que darle antiplaquetarios, así lo pido ver. Hay que darle anticoagulantes en el caso de los pacientes que hagan arritmias, porque el flujo ya no es laminar en las arritmias y se forman más coágulos. Entonces hay que anticoagular. Ya, rehabilitación. Terapia física. Lamentablemente, tanto accidente cerebrovascular hemorrágico como isquémico, casi todos los pacientes quedan con secuelas. Bien difícil que no queden igualitos, bien difícil que queden igual que antes. Quedan con algún grado de secuela neurológica y van a tener que pasar por un proceso de rehabilitación. Casi todo el mundo hemos tenido un familiar que le ha pasado esto. Va a tener un ACV isquémico o hemorrágico. Y lamentablemente es trágico porque quedan postrados, quedan con algún déficit y tienen que hacer inclusive fisioterapia, ¿no? Entonces, el mecanismo es simple, simplemente la formación de una placa o un embolo de otro lado que va a ocluir y dependiendo de la zona que ocluya, el pronóstico, ¿no? Complicaciones, lo primero que dije, neumonía aspirativa, ¿no? Otra complicación, infecciones, tipo de infección urinaria y obviamente las úlceras de presión por el estado de postramiento que quedan los pacientitos, quedan postrados. El pronóstico va a depender dependiendo de la zona que se haya infartado y su extensión, ¿no? Nosotros, el lado dominante de nuestro cerebro es contralateral, ¿no? Contralateral, que quiere decir que los diestros, el lado sería izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, un infarto, en la mayor parte de la población que es diestra, un infarto extenso izquierdo es catastrófico, ¿no? Pero si eres zurdo, te pasa. Muchas veces inclusive no hace mucha sintomatología. Accidente cerebrovascular hemorrágico. Entonces esto sería todo lo contrario. En vez de una oclusión que se cierre un vaso sanguíneo por un coágulo o un émbolo, es el sangrado por una ruptura de un vaso sanguíneo. Y va a producir una hemorragia. Y esta hemorragia, la sangre es altamente irritante. Los productos de degradación de la sangre, ustedes cuando se golpean tienen un hematoma, el hematoma cambia de color, ¿no es cierto? Con el tiempo. ¿Esos qué son? ¿Qué es? ¿Qué son esos cambios de colores? ¿Qué sustancia es? ¿La qué? Bioquímica. Es producto de degradación de la hemoglobina, ¿no es cierto? Por eso cambia de color. Biliverdina, todo, hasta que finalmente se recicla en bilirrubina, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, es altamente tóxico, altamente tóxico, altamente tóxico. Ahora, una cosa que aquí tienen que quedarse muy claros es que el ACV hemorrágico, si bien es menos frecuente que el ACV isquémico, tiene una mortalidad mucho más elevada que el ACV isquémico. Entonces es más raro, pero es más catastrófico y tiene mayor mortalidad.
Ya, eso ya lo dije, menor frecuencia pero más grave, factores de riesgo, hipertensión arterial de la cabeza, un vaso sanguíneo que se rotura por una presión, una crisis hipertensiva que ya no sería crisis hipertensiva, sería emergencia hipertensiva, porque produce lesión de órgano blanco. Y una de las lesiones de órgano blanco sería un ACV hemorrágico por una emergencia hipertensiva. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? ¿No? Se rompe el vaso sanguíneo. Anomalías vasculares. Los aneurismas es una pérdida de la integridad de la pared del vaso sanguíneo, formando una especie de bolsa o globo que con los años crece y se rompe. Eso entonces en teoría ocurre en población mayor. En cambio, las malformaciones arteriales ocurren en personas jóvenes porque es congénito. Las malformaciones arteriales es en congénito. Entonces, si tú tienes un paciente que te hace una hemorragia subaracnoidea y es bien jovencito, lo más probable es que sea una malformación. Si es mayor de edad, dañoso, hipertenso, es un aneurisma. Sin hacer la tomografía. Le hacen tomografía y lo confirmas. Uso de anticoagulantes ha pasado, ¿no? Especialmente con anticoagulantes pues, antiguos como warfarina. Y lo más obvio es que te golpea la cabeza. Golpea la cabeza, se rompe la estructura, sangre, hemorragia. Clasificación. El ACV hemorrágico se divide en dos: la hemorragia intracerebral H y C o HIC y la hemorragia subaracnoidea. Una va a sangrar dentro del parénquima y la otra en el espacio subaracnoideo entre aracnoides y la piamana. ¿Ya? Y eso va a cambiar totalmente la fisiopatología, inclusive los síntomas van a ser un poco diferentes. Esa es la fisiopatología del hematoma o hemorragia intracerebral. Se rompe el vaso sanguíneo. Lo primero que va a pasar es que el coágulo de sangre va a ocupar un espacio. Hay un principio llamado principio de Monroe, que dice que el cráneo es una caja rígida, que tiene casi ningún sitio donde fugarse, ¿no es cierto? ¿Cuál es el único agujero de salida que tiene el cráneo? ¿Ah? El foramen o agujero magno, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué contiene el cráneo? ¿Qué hay dentro del cráneo? ¿El qué? Cerebro, ¿qué más? Cerebelo, ¿qué más? Y líquido cefalorraquídeo. Esos son los tres componentes pero hay un cuarto componente que son los vasos sanguíneos, tanto arterias como venas, ¿no? ¿Qué pasa si aparece un elemento adicional? Por ejemplo, un hematoma. Como es un sistema cerrado, no tiene a dónde la presión liberarse, entonces va a aumentar la presión intracraneana. El primer mecanismo de lesión es simplemente el hematoma, al ocupar un espacio, va a comprimir las estructuras vecinas y va a aumentar la presión intracraneana, produciendo, por simple acto mecánico, daño celular, lesión celular, hipoxia, porque va a disminuir el flujo sanguíneo alrededor, porque estaba apretando, y va a producir citotoxicidad ya más adelante. Entonces, el primer principio es principio mecánico. Lo otro es que la misma hemoglobina, al degradarse en sus productos, que ya saben cómo son los pasos, es altamente tóxico e irritante. Es más, no hay ningún sitio donde la hemoglobina no sea irritante, excepto dentro de los vasos sanguíneos, que es donde debe estar. Por eso los pacientitos que hacen, por ejemplo, hemoperitoneo, tienen signos peritoneales muy marcados, pues es altamente inflamatorio. Entonces va a producir inflamación, citotoxicidad y muerte. Van a dañar el tejido cerebral y va a haber una cascada de daño celular. Se va a activar la cascada de inflamación, va a aumentar las especies reactivas de oxígeno y va a producirse un edema cerebral secundario, porque el primer edema cerebral, el primario, va a ser por simplemente efecto de masa. Al no tener de dónde fugarse, va a producirse un edema. ¿Qué es edema? Hinchazón que no tiene a dónde fugarse, entonces va a ser la presión, va a ser mucho más elevada que si fuera un órgano que tenga a dónde fugarse. Por ejemplo, el abdomen simplemente aumenta el volumen, ¿no? Esta tensión.
Pero acá en el sistema nervioso central es más severo la enfermedad porque no tiene dónde escapar. Y cuando ya se escapa, se hernia. Y por acá se sale el tronco cerebral y el paciente fallece. Porque el tronco cerebral mantiene la vida del paciente, ¿no? Los centros neumotáxicos que controlan la respiración, ahí están ahí. También los centros que controlan la frecuencia cardíaca, donde el paciente se hernia y fallece por una hipertensión intracraneana maligna, ¿no? Producida pues por un sangrado, ¿no? Y va a haber alteración de la función neuronal, obviamente, entonces también va a tener signos de focalización dependiendo de la zona donde salga. En cuanto a la hemorragia subaracnoidea es muy parecida, pero con una sola cosa que hay que tener en cuenta. Se rompe un vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo sangra al espacio subaracnoideo, a diferencia del intraparenquimal. Se va a irritar las meninges, porque como les dije, la sangre es altamente irritante. Entonces, ¿qué va a producir? Signos meningos. Entonces, la diferencia entre la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea es que la hemorragia subaracnoidea produce signos meningos. La gente va a tener rigidez de nuca, va a tener curling bruxismo, pero también, al ser altamente irritante la meninges, va a producir una cefalea intensa, mucho mayor. Puede haber cefalea en hemorragia intracerebral, intraparenquimal, pero acá la cefalea es mucho más intensa. Es la cefalea más fuerte que he tenido en toda mi vida, dice la gente. Y muy aparte de eso, hay un fenómeno que ocurre un tiempo después, que es un fenómeno de vasoespasmo maligno. Ocurre mediado por el calcio. El calcio lo media este mecanismo de vasoespasmo. Para eso se usan antagonistas de los canales de calcio para prevenir vasoespasmo. Todavía no han llevado en farmacología eso, ¿no? Calcio antagonistas. Ya. Entonces, los calcio antagonistas, pues no conocen ni feripino, pero en este caso se usa el nimodipino. Nimodipino, ¿ya? Este es un paciente ya mayor, añoso, ya saben, los aneurismas son más comunes en pacientes añosos. Es una pérdida de la integridad de la íntima, se empieza a hinchar como si fuera un globo y se ruptura. Se dice que los pacientes con hemorragia subaracnoidea también muchas veces, meses antes o semanas antes, ya tienen cefaleas. Lo que se dice que fisiopatológicamente ya hay microrupturas y hay sangrados microscópicos al espacio subaracnoideo. Y como les recuerdo, la sangre es altamente irritante. Esos pequeños microsangrados, microfugas de sangre al espacio subaracnoideo irritan las meninges y el paciente ya antes de ser el evento mayor se queja de dolor de cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Y es por el aneurisma que está teniendo microfugas, ¿ya? Por eso el paciente se queja de dolor de cabeza hasta que le da su ataque cerebrovascular. Entonces, en conclusión, hematoma intracerebral y hemorragia subaracnoidea. Puede haber cefalea en los dos, pero acá es la cefalea más fuerte que tenía en mi vida. Es súper fuerte porque es una irritación del meninges. Como es una irritación del meninges, signos meningos. Acá y acá no. Puede haber náuseas, vómitos y nada más. Las náuseas y vómitos son por el aumento de la presión intracraneana, que ocurre en ambos casos. ¿Ya? Puede haber alteración del estado de conciencia, puede haber signos de focalización que van a ser más frecuentes acá, en hematomas intracerebrales. Pero va a haber en los dos en realidad. Diagnóstico. Historia clínica, paciente pues, va a hacer signos neurológicos, alteración del estado de conciencia, grado bajo. Hay una cosa muy importante también. El sitio de sangrado generalmente va a depender de la anatomía. Pero se habla que cuando el paciente tiene factores de riesgo tipo hipertensión arterial, las zonas de sangrado más frecuentes son las relacionadas a las arterias perforantes. Generalmente es la zona del tálamo, que es una de las zonas más frecuentes de sangrado. ¿Ya? Pero cuando no es talámico, que es subcortical, va a ser cortical. Y cuando es cortical, si tienen signos neurológicos ya evidentes, tipo afasia, tipo hemiparesia, convulsiones, ¿no? Las convulsiones ocurren cuando es a nivel cortical el sangrado, convulsiones, ¿no? Imágenes.
Acá sí es evidente, inmediatamente va a salir en la tomografía imágenes hiperdensas, ¿no? De color blanco, casi con la misma intensidad que el hueso, ¿no? Se van a ver evidentes, ¿no? Entonces acá ni siquiera es necesario esperar, hacer un control. Es lo primero que tienen que ver, es una tomografía cerebral. Resonancia magnética más que todo para ver el daño perilesional, la inflamación perilesional. Lo que es resonancia, no se olviden para toda su vida, resonancia, lo que es cerebro, es para ver líquidos, para ver edemas. ¿Qué tan extendido está el daño alrededor de la lesión que ya has visto en tu tomografía? Para eso sirve, ¿ya? Y la angiografía nos sirve para identificar la fuente del sangrado. Es para poder identificar, por ejemplo, dónde está la malformación o dónde está el aneurisma. Generalmente el aneurisma más frecuente es en comunicante anterior, ¿no es cierto? Eso ya por anatomía lo visto. Entonces es evidente, ¿no? Bien evidente, ¿no? Ni siquiera, yo creo que hasta el Watchman desde la cuarta puede, si bien entra con esa tomografía, está entrando con una hemorragia, es súper evidente. Este es un hematoma interparentumal del lado derecho o izquierdo. No se olviden que leyendo tomografías es como si el paciente estuviera frente a ti y tú estás a los pies. Entonces el paciente está echado frente a mí, entonces derecho, ¿sí? El paciente está echado frente a ti y tú estás a los pies de la cama, ¿de acuerdo? No se olviden, es muy importante eso, no se olviden. Entonces este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. No se olviden de tenerlo ahí solamente. Es como si yo estuviera echado frente al paciente, a sus pies de la camita, yo estoy frente y está echado frente a mí. Entonces, lado derecho, lado izquierdo del paciente, para evitar confusiones. Pero muchas veces le ponen I y le ponen D acá, pero a veces no lo hacen y se pueden confundir. Eso les va a ayudar. Entonces, si este paciente es diestro, pues en realidad esto de acá tiene mejor pronóstico, ¿no? Pero esto de acá sí es catastrófico. Mira dónde ha sangrado. En el tronco cerebral. Pésimo pronóstico, ¿no? Mal. ¿Ya? Hematoma subdural y epidural, no se olviden. El subdural es venoso, un sangrado venoso, entonces no es con mucha fuerza, no tiene mucha presión. Va a llenar en forma de media luna, y el epidural es arterial, entonces va a llenarlo con intensidad, que es biconvexo. ¿Esas son las diferencias? Ya, entonces uno es fractura, los dos, pero en el caso de la hematoma epidural, uno es arterial, por una ruptura de la arteria meningia media, que es lo más común. La ruptura de la meningia media es una de las zonas que más se hemorragian por su capacidad de superficie. Es como una mano que cubre cada lado del cerebro. Entonces es muy fácil que con un traumatismo craneano se rompa y va a formar una hematoma epidural. En cambio, el subdural es una ruptura venosa, donde la dura no está rota, está todavía íntegra y respeta el seno sagital. Entonces esas son las diferencias. Esta es una hemorragia subaracnoidea, una ruptura de un aneurisma, que es esta una bolsa, y es debajo del espacio del aracnoides, donde está el líquido cefalorraquídeo, y por ende va a producir las meninges. Va a producir irritación meningia con síntomas meningos, rigidez de nuca, Kerr, Lusinski, cefalea intensa, ¿no? Entonces es muy evidente hemorragia subaracnoidea, fácil de identificar. Es una hemorragia que invade con modelos y dibuja todas las censuras y circunvoluciones del cerebro. Esa es la forma de identificar. ¿Ve cómo dibuja todas las censuras y circunvoluciones esto blanquito? Es una hemorragia subaracnoidea. Entonces va a producir irritación meningia, dolor de cabeza intenso, y nos ponemos a pensar, paciente anciano, tiene hipertensión, un aneurisma roto. Entonces debe pasar, ya tiene su tomografía, entonces deben hacerle angiotomografía para identificar el aneurisma. Y el tratamiento sería
dejarle medicamentos para que no haga vasoespasmo, que sería nimodipino. Si tiene signos de hipertensión endocraniana, darle terapia para que baje esa presión. Y finalmente hacerle un clipaje o reparar el aneurisma con neurocirugía, ¿no es cierto? Entonces, ven que no es memorístico esto, todo esto es simplemente razonamiento. Y al final esto lo hacen los neurocirujanos, ¿no es cierto? Manejo 1. Si es hemorragia intracerebral, controle la presión arterial. Nunca bajar la presión de manera brusca. Por el principio de Monro-Kelly, ya habíamos dicho que los elementos que contienen la caja cerebral, el cráneo, son el cerebro, el cerebelo, los vasos sanguíneos y el líquido cefalorraquídeo. Si la presión intracraneana es muy alta y está ingresando a través de las arterias cerebrales, las carótidas, lo que es la sangre, hay dos fuerzas que están chocando. Uno, la sangre que está subiendo del corazón está entrando al cráneo, ¿no es cierto? Pero también la presión intracraneana es elevada y va a impedir que entre la sangre con su oxígeno, con sus nutrientes para lo poco que queda de cerebro. Es muy peligroso bajarle la presión al paciente porque tú estás eliminando, cancelando esta presión que está tratando de ayudarte. Entonces, más bien la presión alta ayuda al paciente a sobrevivir, o lo poco de neuronas que le quede. No es adecuado bajarle la presión, no se le debe bajar. Ahora, si se trata de una emergencia hipertensiva, que es una lesión de órgano blanco, son presiones altísimas, ¿no? Elevadas, se puede bajar la presión, pero nunca con antihipertensivos orales. Se debe usar antihipertensivos endovenosos y tiene que ser una unidad crítica para evitar que haga una falla renal por hipertensión, que se rompa otro vaso y que resangre, ¿no? Que haga una falla cardíaca por una emergencia hipertensiva. Entonces, bajar, pero con antihipertensivos endovenosos, ¿ya? Y a cierta meta, no bajar a 120-60, ¿no? Sino bajar hasta cierta meta, ¿ya? Manejo del edema cerebral con osmoterapia. ¿Alguien conoce cómo sería eso? ¿O ha escuchado? ¿Qué se le da al paciente que tiene una presión elevada, un edema cerebral? ¿Qué se le da? ¿Saben? No me he escuchado. Ya, entonces, osmoterapia, a ver. Medicamentos osmóticos, ¿cómo qué? Como el manitol, ¿cierto? Ya, ¿usted otro medicamento osmótico? ¿O conocía la osmoterapia? ¿Conocía la osmoterapia? No. Ya, entonces vamos a hacer un razonamiento teniendo en cuenta lo que ha dicho la doctora. ¿Qué es la osmoterapia? La osmoterapia es, tienes hinchadas las células cerebrales, están hinchadas, están inflamadas, están llenas de agua, de líquido, por eso es edema cerebral, ¿no? Entonces tú quieres secarlos como una pasa. Le vas a dar entonces una sustancia hipo o hiperosmolar. Hiperosmolar, para secarlo con pasita, ¿no? Y que baje el edema. Y por el mantol es un azúcar que jala agua y es hiperosmolar, ¿no? ¿Qué otra sustancia entonces, doctora, le podría dar para aumentar la osmolaridad de la sangre? ¿Qué me podría inyectar? ¿Qué me podría inyectar para ese paciente? Algo hiperosmolar en la sangre. ¿Qué le podría inyectar? Por ejemplo. ¿Qué le podría inyectar al paciente? Para aumentar la osmolaridad. La fórmula de la osmolaridad que hablaron los chicos hace un rato, que es sodio, glucosa y urea, ¿cierto? Ya. Entonces, ya hemos hablado de glucosa, no le vas a inyectar urea. Después iniciar el manitol ya está cumpliendo esa absorción y la respuesta no se utiliza, porque tiene otro proceso, tiene un problema fisiopatológico, ¿ya? Que produce más estrés oxidativo. Entonces, no, el manitol sí. Justamente por eso se usa manitol y no dextrosa. El manitol es un azúcar, pero es un azúcar que no se metaboliza. Entonces, la única función que tiene la sangre es ser osmóticamente activo, nada más. Otro sería darle sal, para secar. En conclusión, sería lo que dicen ellos, cloruro de sodio. Pero el cloruro de sodio, el suero fisiológico al 0,9%, ¿cuántos milicoequivalentes tiene? ¿Saben? ¿Cuánto? ¿100 qué? ¿200? ¿300? ¿Cuántos miliequivalentes de sodio tiene un litro de cloruro de sodio?
154. Y por tanto una osmolaridad del doble. Sería 2 por 154. 300, 308, 307. La osmolaridad del cuerpo es... La osmolaridad humana del ser humano 280, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, es una sustancia isotónica porque casi tiene la osmolaridad del plasma. La osmolaridad plasmática es muy similar al cloruro de sodio, por eso se usa cloruro de sodio de 0,9%. Entonces, no le vas a dar cloruro de sodio del 9% porque es isoosmolar, tiene que ser hiperosmolar. Entonces, ¿qué le podría dar cloruro de sodio al? En alta concentración, al más de 0,9, ¿no es cierto? Entonces se utiliza el 3%, cloruro de sodio del 3%, cloruro de sodio del 5%, del 7,5%. Esas son las únicas armas que tenemos para el edema cerebral, muy aparte de los corticoides que se usan en ciertos tipos de edema cerebral, no en todos. Generalmente se usa terapia osmótica, o manitol, o cloruro de sodio. ¿Ya? Y eso va a jalar agua y va a disminuir el edema cerebral, por ende bajando la presión intracraneal. Y la presión intracraneal no se puede medir, sí. De manera directa, con un taladro pequeño se coloca acá un sensor dentro del cerebro que puede medir la presión intracraneal. O con un fondo de ojo, donde se va a ver papil edema, ¿no es cierto? Papil edema, fondo de ojo. O una ecografía de ojo y se puede ver la vaina del nervio óptico, su grosor. Si está hinchado, porque está inflamado el cerebro. Y por ende está con un edema cerebral marcado. ¿Qué haces si tú no tratas el edema cerebral? Más daño cerebral, porque está por compresión, está matando las demás neuronas. Y hay posibilidad de herniamiento, que por un único agujero que tiene se salga el contenido cerebral y muera el paciente. ¿Cierto? Porque acá la membrana es el tronco cerebral. Entonces se desfasea, se baja, se hernia, se lesiona y fallece el paciente porque el tronco cerebral se hernia. Entonces es muy importante darle tratamiento dándole sustancias osmóticamente activas, que es el manitol y la sal, ¿no? Cloruro de sodio al más de 0,9%, en este caso 3%, 5% y 7,5%. Bien fácil, ¿no es cierto? Y obviamente, imagínate que tienes un paciente así, ya le diste su manitol, todo sigue en coma, sigue, le colocan su sensor, le hacen un fondo de ojo y sigue con presión intracraneal súper elevada, tiene un hematoma así de este tamaño. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué harían? Ya usaron todo eso, pero tiene un hematoma así de este tamaño, grandazo, y la presión intracraneal está que vuela, porque no tiene doble fugar, hay posibilidad de herniamiento inminente. Cirugía, tiene que entrar, para eso son los neurocirujanos, esa es su función, craneectomía descompresiva de emergencia. Sacan la calota, sacan el hematoma, y esta calota lo guardan acá, y el paciente pasa UCI. Ya se descomprimió y ya tiene, y como ya sacaron la calota, tiene todo esto para que se salga el edema y luego se vaya desinflamando ya a su ritmo. Y con eso salva también del paciente. Entonces, tratamiento quirúrgico, drenaje del hematoma y cranectomía descompresiva de emergencia. ¿Hemorragia que se hace en cualquier hospital? Sí. Acá en el Perú todos los días se hace, en el regional, en el Almanzor, todos los días se hacen cranectomía descompresiva, ¿no? En el Almanzor, en el regional. Hemorragia subaracnoidea, manejar el vasoespasmo, lo que hablamos, darle calcio antagonista, porque la subaracnoidea, mediado por el calcio, produce un vasoespasmo, ¿ya? Eso ya lo van a leer en sus lecturas, muy importante. Otro es disminuir estas toxinas que producen, y especies reactivas de oxígeno, que producen vasoespasmo a la larga y producen estímulo de liberación de calcio. ¿Cómo lo harías? Fácilmente, lo diluyes. Entonces le pasas cloruro de sodio a chorro, suero, hipervolemia. Lo llenas de cloruro al paciente para que se disuelvan estas sustancias tóxicas y baje este estímulo que va a producir vasoespasmo, ¿no? Intervención quirúrgica para reparar el aneurisma o la malformación, ¿no? Que sería colocar un clip de titanio. A veces le colocan unas sustancias o unas estructuras metálicas dentro que trombosan y eliminan este defecto, esta malformación. Prevención y tratamiento, como por ejemplo de complicaciones como el hidrocefalia. Prevención secundaria. Control de la presión arterial si es hipertenso, manejo de coagulopatías o ajuste de dosis de coagulantes si se ha utilizado, si ha sido una intoxicación, una sobrearticulación, lo que ha producido sangrado.
evaluación y tratamiento de las malformaciones de hemorroides. Igualito que el ACV isquémico hemorrágico, también no queda con un daño cerebral, tiene que pasar por una etapa de fisioterapia. Vuelvo a repetir, todos hemos tenido un familiar que ha hecho ACV y ACV isquémico hemorrágico, o alguien conocido, todos. Y todos saben que queda postrado, queda con una secuela, tiene que estar cuidando, tiene que hacer la fisioterapia. Entonces, esto, la mayor parte de pacientes no quedan con secuelas. La mayor parte de pacientes no se recuperan al 100%. Complicaciones: hidrocefalia, crisis epilépticas, neumonía aspirativa. Lo mismo que hablamos, ¿no? Si el paciente hace trastorno prosensorio, no es un isquémico, parece hemorrágico, le haces tu tomografía, el pobre paciente o tu familiar, y tiene un Glasgow de 8 para abajo, intubación. ¿Cierto? Porque si no va a ser neumonía aspirativa. Crisis epiléptica, especialmente cuando se trata de hemorragias corticales, especialmente en las zonas frontoparietales, es lo que más produce epilepsia, porque se irrita. La sangre es altamente irritante, entonces se irrita y se producen epilepsias o convulsiones, ¿no? Secundarias. Hidrocefalia, porque al irritarse generalmente lo que son los espacios meningios, también va a haber un problema entre el desbalance de producción de líquido cefalorraquídeo y reciclaje, o a veces la sangre tapa los plexos coroideos, entonces ya no se puede reciclar el líquido cefalorraquídeo y puede empezar a aumentar. Habiendo hidrocefalia, y la hidrocefalia va a producir mayor aumento de presión intracraneal, porque acuérdense que según el principio de Monro-Kelly, la caja cerebral o cráneo es parénquima cerebral, parénquima cerebeloso, líquido cefalorraquídeo y vasos, arterias y venas, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera de estos que se afecte va a producir aumento de la presión intracraneana, edema cerebral, con amenaza a la vida del paciente, ¿no es cierto? Muy bien, ya saben que en el Telegram está colgada la clase de dónde se va a tomar la pasilla.